Querido, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, amigo? Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy, Diego, querido? Antonio Gramsci. El demasiado fuerte citado, al medio, ¿no? muy Sí. citado, demasiado citado para el uso efectivo que se le da. Los intelectuales y la organización de la cultura. Que es un texto muy clásico de la novela. Muy importante, es uno de sus cuadernos de la cárcel, escrito en los 30, mientras estaba en la prisión de Mussolini, ¿no? Gran parte de su obra la escribió en la cárcel, ¿no? Los cuadernos de la cárcel, su gran obra, toda en la cárcel. Toda en la cárcel. Apuntes. Apuntes. Bueno, ¿qué pasa con los llamados intelectuales orgánicos? ¿Y qué cosas son los intelectuales orgánicos? Definamos, intelectuales orgánicos. Intelectual orgánico es aquel intelectual cuya función es contribuir a crear una situación favorable a una clase social, a un determinado grupo social. O sea, puede haber un intelectual orgánico de las clases dominantes o puede haber un intelectual orgánico de las clases trabajadoras. Exacto. Orgánico quiere decir que es sistemáticamente ligado a las tareas que una clase social tiene. Te pongo un ejemplo. A ver. Yo tengo una empresa. Bien. Pero esa empresa necesita funciones jurídicas, necesita funciones financieras, necesita organizar una relación, por ejemplo, con el gobierno para discutir ciertas cosas. Necesita organizar un mercado. Necesita organizar mundo del trabajo. Necesita organizar mundo de la técnica. Todos los que se especializan en esas funciones son intelectuales orgánicos a esa actividad, a esa manera de organizar la sociedad, de esa manera de producir. Un campesino es otro mundo, tiene otra práctica económica y social, y el tipo de intelectuales que necesitaría quizás son otros, quizás es el cura, quizás es el maestro, quizás es un médico rural. Entonces cada grupo social, dada su actividad material, el modo en que transforma el mundo para existir, especializa en torno a suyo intelectuales que cumplen determinadas funciones. Lo nuevo de Gramsci, lo interesantísimo de Gramsci, es que considera que cuando una clase social se vuelve importante, sus intelectuales asumen un papel dirigente. Esa dirección es un poco el tema de la organicidad. Son intelectuales que están muy ligados a una práctica, pero empiezan a pensar la sociedad en función de esa práctica. Lo cual supone también un diálogo con los intelectuales de las demás clases, porque no hay un grupo que pueda simplificar la sociedad según su actividad. Tiene que articular a las demás, lo que Gramsci llamó hegemonía, la práctica de articular las demás prácticas y las demás intelectuales a una. En el caso nuestro sabemos que hay una... La derecha está más articulada en lo que estás describiendo, Clara, o la vemos hoy más articulada, cuando vemos que por caso la rebeldía hoy está visto como de derecha, habla de batalla cultural, es el referente de la derecha, Javier Milei, el que utiliza en su expresión la palabra maldita o prohibida, que es la palabra revolución, es la derecha. Hoy la derecha representa la única clase social que tiene una articulación intelectual consistente. Los demás grupos me parece que no lo tienen. ¿Eso cómo se lo ve? Porque la derecha termina organizando a los intelectuales de las otras clases. Las termina subsumiendo, digamos así, les da trabajo. Los convierten en los empleados de su propia reproducción cultural. ¿Qué es lo que pasa con la derecha hoy, quizás? Quizás la derecha tenga dos partidos hoy. Tenga un partido que es la derecha conservadora tradicional, y tenga otro partido que utiliza lenguaje revolucionario y que la está desafiando. Eso sería Milei. Eso sería en la Argentina Milei, y hasta cierto punto el macrismo también, ¿no? Es decir, son todos aquellos que creen que hay que asegurar por medios revolucionarios la dominación. ¿Por qué tiene tanta importancia Gramsci? Por una segunda razón. Porque después de la dictadura militar en la Argentina, a Gramsci se lo vació y se lo utilizó como una teoría restrictiva de la cultura. Algo así como, ahora que no hay más partido comunista ni clase obrera, bueno, podemos hacer cosas en la cultura. Eso es lo que Milei señala muy bien. Eso es lo que la derecha, Bannon, etcétera, señalan muy bien. La izquierda... Bannon es Steve Bannon. Steve Bannon. La nueva derecha entiende muy bien. O sea, la nueva derecha es más gramsciana de que la actual izquierda. La izquierda escribe, la derecha hace. La izquierda piensa cosas, la derecha las pone en acto. Gramsci, Maquiavelo, son pensamientos de una izquierda muy potente, utilizados por una derecha muy potente. El problema, me parece que se señala muy bien la derecha, es no puede una cultura de izquierda si no existe un rediseño técnico, económico, sindical, político a la altura. Cuando queda solo el discurso, pero la práctica sigue siendo una práctica organizada por el capitalismo, bueno, es muy sencilla la conclusión de la derecha. Eliminemos esa superestructura izquierdista y listo.
¿no? Contra eso van, como le llaman curro, etcétera, etcétera. El curro de los derechos humanos, los sindicatos, la legislación laboral. La casta habla marxismo. Esa sería la síntesis de un Milei o de un Bolsonaro, ¿no? Es muy delirante la definición, no sé, Milei le dice comunista a Larreta. A Larreta, ¿entendés? Lo cual es muy difícil de comprender. Y eso, y además no es un loco predicando en Plaza Flores, sino que tiene entre 15, 16, 17, 18 puntos de intención de voto. En los años 20 y 30, cuando Mussolini lo mete preso a Gramsci, está esta frase del juez que dice: ese cerebro tiene que ser detenido, no puede seguir pensando. El comunismo italiano era muy fuerte, el partido comunista más grande de Occidente, tenía bases obreras muy fuertes. Hoy, el ataque a la izquierda tiene algo de delirante, porque no está ese fenómeno revolucionario. Más bien me parece que nosotros tenemos que pensar es lo indigno que supone para un mundo de izquierdas, peronistas o no peronistas, quedar atrapados solo de un discurso cultural. Y porque hace 100 años, frente al avance del fascismo, que también era un avance sobre la revolución técnica del momento, alguien como Mariátegui dice: el fascismo tiene mito. ¿Qué es el mito? Un conjunto de imágenes movilizadoras. Pero sí. O sea, hay un futuro nuestro. Hay un futuro, pero el futuro no era un futuro, ni incluso el de los fascistas, ¿no? Que cuando conversamos con Bifo Berardi un poco estaba presente. Era un futuro prometedor, ¿no? De hecho el futurismo es una corriente cultural del fascismo. Marianetti y el futurismo, exactamente. Bifo es el tema acá, ¿no? Claro. Porque, digamos, hace 100 años... Hoy el futuro es distópico. Otro lado, el leninismo también tenía mito. Entonces la democracia liberal caía por carencia de mito, y la competencia era entre revolución y fascismo. Hoy estamos en otra situación. Por un lado, el único que tiene imagen movilizador parece ser el fascismo. Digo parece, hay que ver si esto es así, sobre todo en América Latina. Sobre todo las masas en Perú no son fascistas, digamos. Claro. Vamos a verlo eso. Pero por otro lado, lo que me parece que está en juego es que ese mito, como dice Bifo, no es un mito futurista, no promete nada, es la organización de la humillación, es la organización de la desesperación. Por lo tanto, me parece ahí que lo que está en falta es una disputa real por la desesperación. Eso, llamámoslo así, el progresismo cultural no entra en contacto con la desesperación, lo regala todo.